Los efectos secundarios, acuérdense, tienen que ver con la interacción que puede tener un fármaco ya en su distribución con algunos receptores celulares, grupos celulares, para los cuales no fue creado este fármaco en la transducción de la señal. Recuerda y comentábamos que un fármaco puede estar en contacto prácticamente con todas nuestras células, pero solo donde encuentre un receptor afín que pueda transducir la señal en un efecto metabólico, es donde va a generar el efecto terapéutico en ese grupo celular en particular, o si interacciona con algún otro tipo de células donde pueda interaccionar con ese otro tipo de células donde la transducción de la señal se interprete como un efecto de alteración del metabolismo, ¿no? Por eso decíamos que los efectos secundarios o reacciones adversas de un fármaco en particular normalmente tienden a ser de manera metabólica, y acuérdate que platicábamos que pueden ser la aparición de náuseas, vómito, mareo, vértigo, distensión abdominal, distensión abdominal, gases, no sé. Esos efectos decíamos que los íbamos a clasificar de acuerdo a muy frecuentes, poco frecuentes, muy muy raros y o prácticamente nulos, ¿no? Que nunca aparecen, o muy poco frecuentes. Esos, acuérdate que era de conciencia de nosotros conocer los efectos adversos o secundarios más frecuentes que causa cada fármaco para que nosotros pudiéramos informarle a nuestro paciente que pudiera presentarse alguno de esos síntomas y que hasta cierto punto es normal que presentara esa sintomatología dentro de la administración de estos fármacos. Y que solamente si esos síntomas se vieran muy exacerbados, muy exagerados, altamente molestos, sí habría que comunicarse con nosotros para poderlo cambiar. A diferencia de esto, recuerda, una reacción de hipersensibilidad o de alergia a un fármaco tiene que ver cuando una molécula de este fármaco que ya ha sido metabolizada, que ya está absorbida y que al momento de unirse con una proteína de transporte, decíamos que esta molécula de fármaco sufre algo que se denomina aptenización o aptenación. Es decir, que tiene la capacidad ya esta molécula unida con la proteína de poder desencadenar una respuesta inmunológica. Y recordábamos que esta respuesta inmunológica a un fármaco en particular puede responder por dos cosas: una base inmunológica y una base no inmunológica. Cuando hablábamos de la base no inmunológica, platicábamos que hay fármacos en particular que por sí solos tienen esa alta, su estructura química posee una alta capacidad de poder desarrollar o desencadenar una respuesta alérgica, ¿no? Decíamos que, por ejemplo, el grupo de las penicilinas, el anillo beta-lactámico por sí mismo es un grupo farmacológico que puede causar o tiene mayor capacidad o probabilidad de poder causar respuestas inmunológicas. Entonces, esa es la base no inmunológica del desarrollo de alergia. Cuando hablamos de el punto de vista o la base inmunológica, decíamos que en algunas situaciones el sistema inmunológico del paciente puede estar, por decirlo así, un poco exageradito, hiperreactivo, no es así, no está en sus mejores momentos, y entonces interacciona con este grupo farmacológico. Decíamos que hay dos formas que normalmente puede pasar desde el punto de vista a la primera vez, una hipersensibilización rápida, o sea, una primera administración, que inmediatamente se da el proceso de alergia. O lo más común, decíamos, los procesos de hipersensibilización, ¿no? Que nuestro sistema inmunológico sea
el humoral o el celular ha estado en contacto de manera intermitente con este fármaco aptenizado, entonces la primera vez que estuvo en contacto no desencadenó el, el estímulo alérgico o la respuesta alérgica, pero ya sus linfocitos, sus anticuerpos quedan a la expectativa, ¿no? Y que tal vez una segunda, tercera, cuarta o hasta una quinta vez es tanto el acúmulo de sensibilización que termina por desencadenar, ahora sí por completo, una reacción alérgica bastante exacerbada. Y entonces decíamos que hay varios mecanismos, son 4 mecanismos, a través de inmunoglobulinas, a través de células, o a través de formación de linfocitos sensibilizados o la formación de complejos de anticuerpos, que eso, bueno, creo que ustedes ya tienen que conocerlo adecuadamente, ya lo platicamos 2 o 3 veces. ¿Cuál es el problema de la reacción de inflamación severa? Que decíamos que si bien en un inicio la inflamación o de alergia tiene que prever o manejar el hecho de poder contener, identificar y tratar de eliminar y después reparar la zona de inflamación, en un proceso de alergia normalmente este proceso se vuelve desorganizado. ¿Qué quiere decir? Que lamentablemente el complejo inmunitario que se forma y la respuesta inmunitaria que se forma no solo va a tratar de eliminar el antígeno, en este caso al fármaco aptenizado, sino muchas de estas cosas se forman anticuerpos que se fijan en células propias del cuerpo y hay destrucción celular de células propias. Puede haber depósitos de complejos de estas sustancias en membranas endoteliales que favorecen el daño, o puede haber una hipersecreción de sustancias quimioactivas que alteren algún funcionamiento del cuerpo, ¿no? Como de algún órgano, como la piel, los riñones o el sistema respiratorio, ¿no? Los bronquios. Entonces ya de ahí pasamos entonces a estadificar esta parte de las reacciones de acuerdo a su estadificación clínica. Y para eso utilizamos la clasificación de Helicums, que nos habla de 4 tipos, no estadios, 4 tipos de reacciones de hipersensibilidad y más o menos platicamos un poquito acerca de la clínica de cada una de ellas, ¿no? La hipersensibilidad tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Que acuérdate que decíamos que esto va a variar dependiendo entonces haríamos una correlación entre lo clínico y el tiempo de aparición, ¿no? Entonces, va a haber síntomas de cada estadio muy graves, ¿vale? Que puedan poner desde algo muy sencillito, una situación muy molesta, hasta poner en peligro la vida del paciente, en cualquiera de las 4 estadios, y lo clasificaremos de acuerdo al orden de aparición, ¿no? En reacciones inmediatas, aceleradas o tardías. Y decíamos entonces que de acuerdo al tiempo y la sintomatología, es la forma en la que vamos a tratar de actuar y cómo vamos a manejar eso, ¿no? Entonces el día de hoy, espero en esta sesión nos dé tiempo de poderlo terminar de analizar y si no, bueno, haremos la siguiente sesión para platicar acerca de cómo ya las diferencias clínicas de una situación que pueda poner en riesgo la vida del paciente, ¿no? Las situaciones no complejas las podemos manejar de manera ambulatoria, es decir, ¿no? Te habla el paciente o lo administraste a las 7, 8 de la mañana y te habla a las 4 de la tarde que se están saliendo granitos, le están saliendo ronchas. Bueno, evidentemente no es una reacción un tanto acelerada, pero que no está poniendo en riesgo su vida. Entonces lo podemos manejar de manera ambulatoria. Vamos a hacer hoy la diferencia entre sintomatología de situaciones que puedan presentarse al momento de administrar un medicamento, es decir, vamos a hablar de las de tipo inmediatas, todas aquellas que se presentan entre el primer minuto de administrado un fármaco, que es cuando nosotros, bueno, ustedes administran un medicamento en la consulta dental, ¿no? Sea un anestésico principalmente o algún otro fármaco que administren en el momento para complementar su tratamiento. Entonces, ver qué está sucediendo, ¿no? Y no nada más, les decía, vamos a entender las causas, la sintomatología,
y trataremos de generar un algoritmo de atención, una escala, un diagrama de flujo que ustedes puedan tener a la mano y que, pues no, con lo que les decía, no nada más es verlo y que ya se esté ahí muriendo el paciente y pues, yo no sabía qué hacer, sino que, pues bueno, la ley nos obliga a que en este tipo de situaciones sepamos cómo reaccionar, cómo responder, sea para mantener los primeros auxilios al paciente en lo que llega la ayuda médica especializada. Entonces, como parte de esta primera cuestión, vamos a platicar las diferencias entre anafilaxia, síndrome anafilactoide y un choque anafiláctico, que es algo que ustedes investigaron, que algo que ustedes quedó en esta parte para poderlo trabajar. Bueno, ¿no? Entonces, a ver, por favor, alguien que me pueda explicar rápidamente la definición de anafilaxia. Levante su manita. ¿No? ¿No tengo a nadie? Ale. Sale Ale, dicen. Sale Ale. ¿Cuál es la definición de anafilaxia? Tengo que es la manifestación alérgica generalizada que afecta a 2 o más órganos del cuerpo. Entonces, a ver, vamos a tratar de ponerlo acá. A ver, espérenme. Déjenme terminar esta parte. Ahí está. Porque si no, no tengo espacio. Hacemos una presentación en una diapositiva en blanco. Entonces, a ver, de nueva. Cuéntale, por favor, platícanos. Anafilaxia. Manifestación o reacción alérgica generalizada que afecta a 2 o más órganos del cuerpo. Alergia. Y Entonces, también... espérame, entonces aquí como característica es que la reacción va a ser generalizada. Y ojo, dijo hay un punto en particular que es una afectación de ¿cuántos órganos? de 2 o más órganos. 2 o más órganos. Ajá, ¿qué otra cosa quieres agregar? Por favor, Ale. Y también para diferenciar de anafilaxis y anafilactoide, encontré que anafilaxis va a ser exclusivamente para los mecanismos dependientes de la IgE. A ver, espérame. Entonces, anafilaxia, alergia generalizada de 2 o más órganos, ¿no? Ok, perfecto. Ok, ahorita continuamos con tu otro aporte. Luego, a ver, Gaby, también quieres tomar la palabra. ¿Cuál es la diferencia con un síndrome anafilactoide? Que el síndrome anafilactoide se podría decir que es por el líquido amniótico. Uh-huh. Acá, bueno, ojo, sí, evidentemente, en el fin de semana algunas personas me preguntaron sobre esto, y bueno, lamentablemente, San Google, yo también lo verifiqué, y lo redirecciona mucho a el síndrome de aspiración de líquido amniótico, ¿no? Creo que así lo marca. Y les dice síndrome anafilactoide. Bueno, entonces, sí me tocaba, bueno, lo clarificamos. Según esto, a ver si no más recuerdo, a ver, Gaby, platícanos, ¿cómo se da esta parte del síndrome anafilactoide por la aspiración de líquido amniótico? Pues su origen va a estar en una alteración de homodinámicas y digamos que va a ser al parto, va a ocurrir entre tanto el parto o en el posparto inmediato como un comienzo agudo de disnea. Ajá. O un colapso cardiovascular.
Ok, entonces, aquí lo que sucede, por ejemplo, y en el ejemplo que les marcó a la mayoría, supongo así, en mecanismos de investigación, es que una porción de ese líquido amniótico que debe de estar prácticamente en la placenta, en el saco que envuelva al bebé, por alguna razón o situación, a ver como la Adela mencionó, ¿no? Por alguna situación, condición, circunstancia o evento, sale una porción de ese líquido que normalmente puede viajar a través de la circulación placentaria. Pues parte de ese líquido sale de la placenta o del saco amniótico, pasa a la circulación general y entonces se queda en la sangre y al estar en sangre, como el líquido amniótico, acuérdate, es una proteína, es un líquido rico en proteínas propiamente, ¿no? Que es todo lo que circula, tanto desechos y algunas situaciones del propio bebé. Acuérdate que la barrera placentaria o la placenta, la circulación placentaria, hay una barrera física, literal, de membranas ahí, en donde la circulación del bebé y la circulación de la mamá están en contacto, pero no se revuelven, no está, la sangre de la mamá y la sangre del bebé están juntas. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué quiere decir? Que aunque el bebé está dentro de la mamá y depende de la mamá, todos los procesos propios del bebé son independientes al procesos de la mamá. Entonces, las proteínas del bebé propiamente tienden a ser diferentes estructuralmente a las proteínas que posee la mamá. ¿Qué quiere decir? Que alguna situación o algún elemento del bebé que entre en contacto con la mamá lo va a reconocer como un elemento extraño, ajeno, ¿no? Que no es propio. En este caso, el ejemplo que les marca más común del síndrome anafilactoide es la generación de este síndrome por embolismos o colocación de líquido amniótico en la circulación general. Aquí, traspolado a lo que estamos platicando, un síndrome anafilactoide es prácticamente una situación generalizada, de afectación generalizada, pero que tiene los mismos síntomas que un tipo que la anafilaxia. O sea, los síntomas, es decir, que la afectación pueden ser 2 o más órganos igual de afectación, pero ¿cuál es la diferencia? ¿No? Ser solo reacciones independientes de la IgE. Perdón, ¿no escuché bien? ¿Otra vez? Que el anafilactoide van a ser reacciones independientes de la IgE. Es lo que hay, perfecto, muy bien. La diferencia entre anafilaxia y anafilactoide es que en la anafilaxia, aquí lo voy a poner arribita, forzosamente las reacciones de anafilaxia van a estar mediadas por IgE, inmunoglobulina G. Y las reacciones anafilactoides, aunque también tienen la misma sintomatología, no va a haber injerencia de IgE, ¿sale? No hay esa parte, ¿va que va? Entonces, esa es la gran diferencia. Ahí puede haber síndromes anafilactoides por cualquier cualquier índole, sí. Ahora, ojo, aquí la mayoría de los efectos que ustedes van a presentar o las situaciones que van a presentar tienden a ser propias de anafilaxia. ¿Sí? Muy difícilmente van a presentar ustedes en el consultorio un síndrome anafilactoide. Y de llegarse a presentar, clínicamente prácticamente es lo mismo. ¿Cuál es, les decía, la diferencia? Ya desde el punto de vista histoquímico, bioquímico y citocílico, que es
a través de esto, ¿no? De la presencia o no de inmunoglobulina E. En los signos anafilactoides no está, y en la anafilaxia sí hay, es mediado por este tipo de reacciones anafilactoides, ¿sale? De inmunoglobulina E. Ahora, ¿qué es un choque anafiláctico? Ok, Ale, adelante. Bueno, yo tengo que el choque anafiláctico es cuando ya va a haber una afectación al sistema cardiovascular y una baja de presión arterial. Exactamente. Entonces, fíjate, en el choque o shock, cuando hablamos del término shock, es cuando ya hay una afectación, cuando hablamos del término choque, hablamos de una afectación sistémica generalizada, donde evidentemente sí van a estar afectados dos o más órganos, que algunos autores lo marcan como dos o más sistemas, ¿sí? Porque normalmente, acuérdate, cuando un órgano se afecta, el funcionamiento no necesariamente es independiente, ¿no? Tiende a ser generalizado al sistema al que pertenece. Entonces, en el choque o shock de cualquier tipo, va a haber una afectación generalizada de dos o más órganos o sistemas, pero que tiene un efecto en donde hay una hipotensión sostenida y que puede ser de manera irreversible. Entonces, la hipotensión, que es la disminución de la presión arterial, se vuelve sostenida, es decir, estable todo el tiempo, y que en el momento puede ser irreversible, y que esto invariablemente puede llevarnos a la muerte, que la persona entregue el equipazo. ¿Sale? Entonces, aquí, en este caso, cuando hablamos de choque, de shock, hay diferentes tipos. Hay shock hipovolémico, que es el más común, cuando pierdes mucha sangre, ¿no? Normalmente, nosotros podemos perder hasta 450 mililitros de sangre sin que haya problema, es decir, sin que se alteren las alarmas fisiológicamente. Por eso los que han ido a donar o donan sangre de manera cotidiana, la cantidad que les saca, que se extrae para la donación, solamente son 450 mililitros. A partir de una pérdida de 500 mililitros, ya empezamos a tener indicios de shock hipovolémico, que obviamente va desde los grados 1, 2, 3 hasta el grado 4. ¿Por qué? Porque el cuerpo 450 mililitros los puede recuperar de sangre aproximadamente en semana y media, y hasta el 100%. Al tercer día ya se recupera aproximadamente el 60-70% de esa pérdida, y en semana y media ya estamos al 100%. Hay otro tipo de shock, pero entonces cuando nosotros empezamos a perder más cantidad de sangre, de esos 500 mililitros, se empiezan a activar las alarmas de redireccionar flujos de sangre de órganos no vitales para órganos vitales, y así evitar el colapso. Entonces, cuando una persona empieza a perder sangre, por ejemplo, el primer síntoma, ¿cuál es el órgano siempre de batalla? Acuérdense, es la piel. Entonces, la piel es el órgano que siempre es sacrificado, es el peón del sistema de este ajedrez, donde acuérdate que en la piel tenemos circulantes más o menos 1.8 litros de sangre en todos los capilares. Entonces, si tú empiezas a perder una cantidad sustancial de sangre, los capilares de la piel se cierran, se redireccionan para esa sangre para órganos vitales, principalmente corazón, riñón, hígado y cerebro, y por eso la persona empieza a ponerse pálida y fría cuando hay una pérdida sustancial de sangre. Entonces, si por alguna razón estos sistemas pueden contener la hemorragia o la pérdida de sangre, mantienes la sintomatología, pero después el sistema empieza a poderse rehabilitar. Pero hay un momento de no retorno, donde cuando se pierde aproximadamente el 40% del volumen sanguíneo, volumen de sangre, ya el corazón
pues ya no tiene, ya se colapsa y entonces el corazón, aunque empieza a latir más fuerte, ya no tiene volumen para poderlo circular y entonces hay una hipotensión sostenida que lleva a la muerte. Eso en otro tipo de shock, que es el tipo séptico, que es por una infección generalizada, cuando ya una bacteria se ha no solo infectado un órgano, sino que ya está en circulación general y puede estar infectando mayor cantidad de órganos, varios sistemas. Entonces, esta infección generalizada, evidentemente uno de los eventos finales es la hipotensión sostenida. Y finalmente, el que estamos platicando, el shock anafiláctico, que por una situación de alergia sostenida, por exagerada, exacerbada, que afecta a estos órganos, puede generar como fin la hipotensión sostenida. ¿Qué pasó, Rodrigo? ¿Habéis levantado la mano? Rodrigo. Cocuecha. ¿Me escucho? Bueno, sí, Cocuecha. Ya. ¿Cuántos litros exactamente tenemos en el cuerpo? ¿5? A ver, De sangre. ¿alguien le puede responder esta pregunta a Cocuecha, que lo vemos en primer semestre, hijos de Dios? ¿Cuánta sangre tiene un ser humanito? ¿Todos tenemos la misma cantidad de sangre? Sí. ¿Todos somos igual de sangrones? De 4.5 a 5 litros. ¿Vale? De 4 a 5. O sea, ¿quién me dio ese dato? De Yanira, profe. De Yanira. Entonces, de Yanira, dices que tú tienes de 4.5, ¿me dijiste? Ajá, 4.5 a 5 litros. Ok. Entonces, de Yanira, todos, bueno, la mayoría ubicamos a de Yanira, tanto en su estatura como en su peso aproximadamente. Entonces, Yanira, tú tendrás la misma cantidad y todos conocemos y ubicamos al buen Munguía, que espero que ande por ahí. ¿Tendrás la misma cantidad de sangre tú y Munguía? Tomando en cuenta que Munguía pues, es como que 1.5 veces tú. Y se ríe Munguía porque sabe que es cierto. ¿Tendrás la misma cantidad? Sí. No. Te voy a poner un ejemplo así un poco burdo, decíamos. Imagínate Cuecuecha, que es el de la duda, que un día tú, Cuecuecha, pues tienes, te decides ser ahora te compras una parcelita, entonces esa parcelita la decides unos 100 metros cuadrados y entonces decides empezar a cosechar. Pero pues como no hay lluvia ni nada en esa parcelita, pues lo que va a hacer es regarla, ¿no? Pues, para regar tu parcelita y que puedas tener tu cosecha en esa parcelita de 100 metros cuadrados, pues resulta que ocupas, no sé, 1,000 litros diarios de agua para regarlos. Pero resulta que te va re bien, Cuecuecha, y entonces un día el vecino te dice, pues te vendo mi parcela de otros 100 metros cuadrados. Ahora ya tienes 2 parcelitas. ¿Te alcanzará la misma cantidad de agua para regar las 2 parcelitas? No, No, ¿qué necesitas? más agua. Más agua, ¿no? Y por el contrario, ¿no? Un día después dices, no, pues ya me harté, ya no quiero tener tanta tierra y vendes no solo la parcela que te dieron, sino la mitad de tu parcelita. Ahora ya nada más tienes 50 metros cuadrados, pero sigues teniendo los mismos 100 litros de agua. ¿Te va a sobrar o te va a faltar agua ahora para regar esa parcelita? Va a sobrar. Te va a sobrar. Entonces, la misma símil es con el cuerpo humano. La cantidad de sangre para que pueda tener funciones adecuadas de transporte de nutrientes, transporte de oxígeno y las demás funciones que ustedes ya conocen, va a depender del tamaño corporal. Entonces, no es lo mismo, no tiene que ver la edad, tiene que ver el tamaño corporal. Entonces, podemos ver, ¿quién le gusta? Bueno, Mitch, todos la conocen, Mitch, una persona muy delgadita, ¿sale? Que en la misma edad que, ya no vamos a poner ejemplos para que no se estresen, que yo igual, imagínense, Mitch, yo a la misma edad de Mitch, yo pesando 20 kilos más que Mitch, aunque somos de la misma edad en ese momento, ¿sale? Mitch, más delgadita, requiere menos volumen de sangre que yo con 20 kilos más de peso.
en ese sentido, ¿no? Ahora, esta, ¿cuánto va a ser? Aproximadamente, déjenme ver, viene hacia un aporte de jefa Naye. Bueno, más o menos vamos a decir que necesitamos entre el 7 al 8% del peso corporal va a ser el volumen de sangre total. Entonces, eso, volumen de sangre total, que se denomina, su nombre correcto es la volemia. Entonces, ¿cuántos kilos pesas, Cuecuecha? Te vamos a ventanear entre todos. 79 79. Entonces, kilos. 79 por, ¿dónde está? Por el 7%, entonces, ¿cuánto es? 79, ay, yo puse más, es por, perdón. A ver, multiplícale, Cuecuecha, 79 por 7. Ay, Cuecuecha, es una multiplicación rápida. 5.53. 5.53. Entonces, Cuecuecha en este momento tiene aproximadamente 5.5 litros de circulación de sangre en su entorno, ¿sale? En su sistema circulatorio. Porque eso es lo que necesita su cuerpo para poder mantener el adecuado aporte. Si Cuecuecha dice, no, pues hoy voy a cambiar, y se pone se pone a hacer ejercicio y le da por no comer, y ahora baja a 60 kilos, su volumen circulatorio, pues evidentemente tendrá que bajar a 4.2 litros de sangre. ¿Sí? Entonces va adecuando. Por eso el sobrepeso también causa una persona muy obesa, genera una cantidad exagerada de sangre circulante, y esto hace que su corazón tenga que latir más veces y más fuerte para movilizar este volumen de sangre. Es más sangre que tiene que movilizar. Por eso, de ahí también empieza la fisiopatogenia de la hipertensión arterial. A mayor volumen de sangre, mayor cantidad de presión que debe de ejercer este corazón. Entonces, la volemia va dependiendo de cada persona. Entonces, lo que les decía, una persona obviamente con un volumen de sangre más bajo, una pérdida sustancial de sangre, por eso cuando se piden los requisitos para poder donar, uno de los requisitos es de cuántos kilos debe de pesar la persona. Para poder donar sangre, ¿cuántos kilos debe de pesar como mínimo una persona? ¿No? 70 ¿No se kilos. No. 80. No. ¿Más de 50? Por lo menos 50 kilos. ¿No? Les dice ahí, dice, por lo menos debe pesar 50 kilos y ser mayor de edad, es decir, ya tener más de 18 años. ¿Por qué? Con 50 kilos, aproximadamente una persona puede tener el mínimo, o sea, un punto de 3.5 litros de sangre. Si tú pierdes el 450 mililitros, que es lo normal, todavía estás en el rango para no entrar en un periodo de choque. Si tú pesas menos de 50 kilos y donas 450 mililitros, pues sí, ya representa más del 10% de tu volumen circulante, y entonces entrarás en shock hipovolémico. ¿Sale? Entonces ahí vayan haciendo su cálculo de acuerdo a lo que pesen y en ese sentido, ¿vale? Entonces, ya retomando el tema, les decía, en el caso de el shock anafiláctico o cualquier situación de shock, porque aquí tú me vas a decir, si tiene una reacción alérgica y no tiene hemorragia, ¿por qué va a tener hipotensión sostenida? Porque el exceso de reacción alérgica afecta estos órganos y la pérdida lo vieron en fisiología. Nuestro sistema corporal puede mantener una homeostasis cuando solamente
pocos sistemas están afectados. Cuando empieza a fallar más de 2 sistemas a la vez, el sistema tiende a degradarse y colapsarse. Y entonces todos los centros de regulación corporal, como lo son en este caso la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, la temperatura y la presión arterial, tienden a dejar de trabajar por esta falla generalizada de varios órganos. Y entonces, aunque la persona no tenga pérdida de sangre, pero tiene una reacción alérgica muy severa, con daño orgánico generalizado, el sintomatología que se va a dar es que la presión arterial baja, el corazón deja de latir de manera fuerte y adecuada y terminamos entrando en un paro cardiorrespiratorio. Entonces, no sé si aquí quedó alguna duda, algún comentario para que podamos seguir avanzando. No, doctor. Entonces, como dicen los políticos, sigamos avanzando. Déjenme borrar esto. Ahora bien, entonces, era importante que ustedes pudieran hacer esa diferenciación, ¿sale? Para poder entender y comprender que, ahora bien, entender, voy a poner aquí mi texto, que una situación de anafilaxia, y bien como nos decía Ale, la afectación de 2 órganos, y que es mediado por una reacción de tipo alergia por inmunoglobulina E, ¿sale? IgE. Evidentemente es una situación de atención urgente, ¿sale? Y que la anafilaxia hasta cierto punto es la situación, si bien no común, o sea, no es tan frecuente, pero sí va a ser una situación que pueda presentarse en su consulta, ¿sale? Si bien les decía, no es una reacción de tipo común, pero sí puede presentarse en su consulta. Y que entonces un paciente que presenta una hipersensibilidad o alergia a un fármaco, puede pendular desde algo sencillo, como lo que es una alergia, hasta vascular o continuar hacia una anafilaxia, o en casos extremos, a un choque anafiláctico. ¿Sale? Entonces, lo ideal es que ustedes puedan empezar a distinguir cuando el paciente empieza con un proceso alérgico o puede empezar con un proceso anafiláctico, y entonces que ustedes en su consulta tengan los elementos. Espérenme, ¿dónde está mi chiva? Está para... no está acá. Y que ustedes tengan los elementos para poder identificar cuando ustedes tengan los elementos para poder identificar cuando una persona está padeciendo alergia o anafilaxia. Poder intervenir de manera adecuada mediante un protocolo de medicación y poder intervenir desde este proceso de alergia, evitar que llegue a la anafilaxia y evidentemente pues que no llegue al choque anafiláctico. O en su caso, si el paciente está presentando algunas reacciones de tipo anafiláctico,
el paciente está presentando algunas reacciones de tipo anafiláctico y que sabemos que puede pendular o seguir hacia el choque anafiláctico, poder generar las atenciones médicas y tanto de reanimación como medicamentosas para prevenir que la anafilaxia llegue al choque anafiláctico, en lo que llegan las asistencias médicas pertinentes. ¿Sale? Entonces, el día de hoy, en nuestros siguientes minutos, vamos a tratar de dilucidar cómo nosotros, ustedes, ¿sí? Van a poder inferir en este tipo de situaciones, ¿vale? Entonces, continuamos. Entonces, lo que les decía, las reacciones verdaderas anafilácticas, es una propio de lo que ya platicamos ahorita, están mediadas por IG, pero ojo, dice, en algún momento requiere una sensibilización previa. ¿Sale? Aquí, ojo, mis pupilos lindos y encantadores. Voy a poner aquí. Este es el meollo del asunto. Cuando nosotros administramos un fármaco nuevo, es decir, el paciente nunca ha tenido, ¿cómo se dice?, contacto con las penicilinas, por ejemplo. Sabemos que las penicilinas por sí mismas, por per se, son un grupo farmacológico que tiene un alto nivel de probabilidad de generar reacción alérgica. Si el paciente nunca ha tomado penicilina, cuando nosotros se la administramos por primera vez, tiene una tasa, y ojo, a mayor edad, aquí más bien sería en los extremos de la vida. ¿Qué quiere decir? Si el paciente es pediátrico o a mayor edad se lo administramos, ¿qué quiere decir? Si tú le vas a dar amoxicilina a un paciente pediátrico menor de 5 años, ¿por qué menor de 5 años? Porque los menores de 5 años, recuerda que todos sus sistemas todavía están inmaduros, que algunas veces tienden a ser hiperreactivos. Entonces, en el caso del sistema inmunológico, a un niño menor de 5 años, si tú le das un medicamento nuevo que nunca ha estado en contacto, tienes mayor probabilidad de generar alergia, o es esperado que pueda generar alergia. Ahora bien, un paciente adulto, yo a mis 40, si nunca he estado en contacto con la penicilina y tú me la prescribes en este momento, tengo también un alto índice de probabilidad de poder generar una reacción de alergia. Entonces, entre más jóvenes lo den, más pequeñios, o cuando el paciente nunca ha estado en contacto con ese medicamento y tenga mayor edad, mayor la probabilidad. O sea, si tú también tienes un paciente de 60 años que nunca le han dado penicilina y tú se la prescribes, el riesgo de probabilidad de que reaccione de alergia a ese medicamento es más alto. ¿Sí me estoy dando a entender con este concepto? ¿Me podría repetir otra vez, por favor? Ajá, entonces les decía, normalmente cuando nosotros aplicamos un fármaco que es nuevo, es decir, que el paciente nunca está en contacto, nunca ha estado en contacto con este medicamento, tenemos que tener dos preceptos básicos. Si el paciente es pediátrico y tiene menos de 5 años, ¿sale? Y nosotros prescribimos un medicamento al que nunca ha estado en contacto con él, tiene una mayor probabilidad de generar una reacción alérgica que un niño de 7 años, por ejemplo, que no ha estado en contacto con ese mismo fármaco. ¿Por qué menores de 5 años? Porque les decía que hasta los 5 años, sobre todo, el sistema inmunológico todavía está muy inmaduro. Todavía tiene una
capacidad muy alta de generar hiperreacción o reacciones exacerbadas a ciertos estímulos. Entonces, en los extremos de la edad, hacia lo bajito, hacia los pequeñitos, menores de 5 años, un fármaco nuevo es esperado que pueda reaccionar. Entonces, si tú le dices al paciente, nunca ha tomado penicilina, tiene 5 años, 4 años y medio tu pacientito, es indicativo explicarle a la mamá que tiene una probabilidad un poco más alta, no necesariamente va a pasar, pero sí estar al pendiente de que genere una reacción de tipo alérgica. Por el contrario, entre más adulto seas y nunca has estado en contacto con un medicamento y lo prescribes a mayor edad, igual mayor probabilidad de reacción alérgica va a tener. La edad más adecuada para que no generemos unas reacciones de alergia a un fármaco nuevos es entre los 6 años y los 18 años de edad. Si tú lo aplicas antes, tienes mayor probabilidad. Si tú lo aplicas después, tienes también mayor probabilidad. Y entre más adulto, más probabilidades, la probabilidad va incrementando de manera proporcional. Ojo, y repito, siempre y cuando son fármacos nuevos que el paciente nunca los ha tomado o nunca se los han prescrito. Difícilmente en pacientes adultos vas a encontrar algún paciente que no haya estado en contacto con algún fármaco en particular, ¿no? Sobre todo con los que nosotros manejamos. Ahora, si esta sucede, si tú le aplicas un fármaco o suministras un fármaco en el que el paciente nunca ha estado en contacto, normalmente lo que el paciente va a generar son reacciones de hipersensibilidad o alergia, hipersensibilidad o también llamado alergia, de tipo, normalmente tienden a ser este tipo de reacciones por su tiempo, van a ser de aceleradas a tardías, es decir, después de unas horas hasta días después. Y normalmente la sintomatología se va a limitar a afectación de la piel. Acuérdate, en la piel las famosas ampollas o la comezón, que es el rash cutáneo, y en los casos un poco más severos, el famoso angioedema. Entonces, ¿qué quiere decir? Y ojo, tampoco estoy diciendo a rajatabla, pero sí es que la mayoría de los contactos de una persona, o sea, cualquiera, a un fármaco de administración nueva, la mayoría, si reacciona o tiene una reacción de hipersensibilidad, la mayoría de las veces va a ser de un tipo aceleradas a tardías y solamente con afectación a la piel y en algunos casos más severos de angioedema. Normalmente este tipo de situaciones sin afectación a sistema respiratorio y por ende tampoco va a haber un compromiso con la vida de manera peligrosa, ¿no? Al paciente normalmente no vamos a tener reacciones así que se pueda morir, ¿no? Esto normalmente les digo sucede en pacientes con contacto con un fármaco nuevo. Ahora, aquí las reacciones de alergia en cuestiones de anafilaxia, bueno, a ver, no sé, ya puedo borrar estas anotaciones que hice. Es que las tomaron apunte, ya las puedo borrar. Doc, yo tengo una pregunta. A ver. ¿Qué pasa si un paciente sí tuvo un contacto con un fármaco, pero no le dio alergia y después se lo vuelven a recetar y tiene alergia? ¿Eso puede suceder? A lo que iba, a lo que voy. Fíjate. Entonces, aquí, bueno, esto ya quedó claro. Ahora, aquí hablamos que las reacciones de anafilaxia o de alergia severa
van a estar mediadas por una sensibilización previa. Aquí lo estamos viendo. ¿Qué quiere decir? Que el paciente ya estuvo en contacto alguna vez con ese fármaco, como el caso que me está diciendo Jenny, ¿verdad? Sí, doc. Entonces, en este caso, la mayoría de los problemas de alergia severa se van a dar cuando un paciente ya tomó algún fármaco en particular. Y una de dos, o hizo una reacción muy ligerita, ¿no? A lo mejor, y por eso les decía, hay que tener muy en cuenta esta historia clínica muy aguzada de preguntar hasta el mínimo de los detalles. Lamentablemente hay pacientes que pues no tienden a guardar muchos ciertos detalles, pero bueno, en el sentido de que tomó un fármaco, ¿le hizo alguna reacción? No, pues que, bueno, ¿qué tan cotidiano toma este fármaco? Acuérdate, por ejemplo, y aquí hay que tener énfasis en esto, y ponemos el caso de Jenny. Jenny hace 2 años, ¿no? Pudo haber tenido una faringoamigdalitis y le prescribieron amoxicilina con ácido clavulánico. Jenny se la tomó el tratamiento como debe de ser, sus 7 días, la enfermedad transcurrió normal, se quitó la infección y dejó de tomar amoxicilina sin ningún problema, hace 2 años. Ahorita en la actualidad, Jenny se vuelve a enfermar de algún proceso, bueno, van con ustedes y requiere que le prescriban amoxicilina para su problema dental. Aunque Jenny ya tuvo un proceso de contacto previo hace 2 años, pero como ella no cumplió los esquemas en tiempo y forma, no hubo reacción en ese momento. Ahora, en este momento actual, que tú le prescribas amoxicilina a Jenny, la probabilidad de que tenga una reacción alérgica es muy baja a la amoxicilina. Pero ¿qué pasa si Jenny hace 2 años tuvo la infección de faringoamigdalitis? Toma la amoxicilina, entonces le escarbas y le dices, y entonces resulta que Jenny se tomó la amoxicilina por 4 días. Medio se le quitó la enfermedad, la infección, dejó de tomar la amoxicilina, después resulta que a la semana, 2 semanas y media, otra vez empezó con ardor de garganta, entonces Jenny se tomó otras 2 pastillas de amoxicilina, y resulta que Jenny es asidua consumidora de amoxicilina, ¿no? Cada casi que le escurre moquito, se toma una amoxicilina, o 2. Cada que le duele la panza, se toma 1 o 2 amoxicilinas, ¿sí? Entonces, ese consumo no racional y no prescrito de un antibiótico, aparte de las famosas resistencias bacterianas, puede generar esto, sensibilización previa. Entonces resulta que estos 2 casos, la Jenny ordenada y la Jenny desorganizada en cuanto a la administración de este fármaco, cuando tú le des un fármaco, la amoxicilina, a Jenny, que ha estado previamente muy sensibilizada a este fármaco, la probabilidad de que desencadene una reacción alérgica es muchísimo mayor a la Jenny que ha llevado el tratamiento adecuado y que no ha estado en contacto tan continuamente con estos fármacos. ¿Sale? Entonces, esto que me decía Jenny, efectivamente sucede y puede suceder como un proceso de desensibilización. Ahora, la sensibilización puede ser que, les decía, cuando tú tomes el medicamento pueda hacer que explote en una reacción anafiláctica, es decir, que te pongas así mal, así con sintomatología fea, horrorosa y grave, o simplemente una reacción alérgica moderada, ¿no? Te salen ronchas, angioedema, rash cutáneo, alguna otra sintomatología. Si es el caso, aquí ya hay que tener en cuenta que sea una reacción muy sencilla o una reacción grave, ya el paciente es catalogado como alérgico al 100% a este fármaco. Y si vuelve a estar en contacto con este fármaco en particular, puede ahora sí estar en peligro su vida. Por eso les decía, si tu paciente te dijo, es que creo que una vez me inyectaron penicilina y me salieron unos granitos, pero no estoy seguro, como les dije la vez pasada, ante la duda,
tomar como cierto que el paciente tuvo esa reacción de hipersensibilidad a este fármaco y ya no volverlo a dar por este proceso, porque puede ser que haya quedado con sensibilización, no lo sabemos. Porque de lo contrario, si lo vuelves a administrar, ahora sí podrías desencadenar una reacción anafiláctica. Ahora, si tú tienes dudas sobre si eres sensible o un paciente, un familiar tuyo, tiene sensibilización o alergia a un fármaco en específico, lo correcto es acudir con el inmunólogo o el alergólogo y él le realizará estudios específicos para determinar si la reacción alérgica que él piensa en ese momento tuvo fue por un fármaco en particular, si es cierta o no, o si realmente es sensible o no a ese fármaco en particular. ¿Sí? Espero que haya dilucidado esa duda, esa pregunta. Sí, Doc, gracias. Entonces, les decía, las reacciones verdaderas anafilácticas están mediadas, bien nos decía Ale en su intervención anterior, por IgG, generando anticuerpos específicos contra un fármaco en particular. Y aquí es el asunto. Por eso les decía que hay que tener cuidado. Cuando las reacciones de tipo alérgicas iniciales, la mayoría de las veces se generan anticuerpos de IgG, pero en forma de monoglobulinas al momento. Si tu cuerpo genera tu sistema genera anticuerpos, estos son de memoria. Entonces, no importa que tu alergia fue cuando tenías 15 años, si ahora tienes 60, esos anticuerpos tienen esa memoria que si aún pasados 40 años, estás en contacto con ese fármaco, puede desencadenar la reacción alérgica en el momento en el que estés en contacto. ¿Sale? Ahora, seguimos. Les decía, las reacciones pseudoalérgicas, también conocidas como anafilactoides o síndromes anafilactoides, no son mediadas por IgG y pueden presentarse desde la primera exposición al fármaco. ¿Sale? Algunas reacciones aquí, ojo, ¿cómo nosotros vamos a reaccionar ante esta situación? Por eso les decía, yo hoy me tomo una amoxicilina y resulta que me enroncho o se me inflama la cara, me da angioedema. ¿Podré ser o no alérgico a la amoxicilina en este momento? La duda, o sea, nosotros ante no poder determinar molecularmente si esto sucedió, pues clínicamente nosotros tendríamos que determinar que yo, Manuel, en este momento que me acabo de tomar la amoxicilina y me dio una reacción, debe ser catalogado como alérgico. Si yo, Manuel, o tú, doctora, doctor, queremos clarificar si a tu paciente, en este caso yo, Manuel, si soy alérgico a la amoxicilina, lo correcto es hacer las pruebas específicas de anticuerpos con él. Hasta que pase el ruido, perdón. Doc, ¿puedes regresar la diapositiva anterior? Por favor. Gracias. Entonces les decía, entonces en las reacciones, aquí cuando hablamos de pseudoalérgicas o anafilactoides, clínicamente se van a parecer o son muy similares a las alergias puras. Entonces, si se nos presenta en el paciente, tenemos que actuar como si fuera una reacción alérgica, porque nosotros no tenemos en el consultorio los elementos moleculares y de pruebas antigénicas para determinar que efectivamente es una respuesta alérgica. Entonces, tenemos que proceder como tal. Ya para una evaluación posterior, decía determinar si tu paciente o tú mismo, ¿no? Porque acuérdate que también decíamos mucho este conocimiento debe de ser aplicado para ustedes en su práctica, en la vida familiar. Si ya
presentan y quieren dilucidar si tuvieron o no alergia a ese fármaco, por lo consiguiente es hacer exámenes más profundos de inmunoglobulina E específica para este fármaco. Bueno, repito, esto ya lo hace el alergólogo. Y aquí acuérdense, también, si en algún momento, y valga el caso, nosotros necesitamos darle un tratamiento a un paciente, pero ese tratamiento es, para ese medicamento en particular, el paciente es alérgico o ya es conocida, pero no hay otra opción de tratamiento más que ese, se pueden hacer procesos de desensibilización momentánea del paciente a ese fármaco en particular mientras dura el tratamiento farmacológico. Una vez que se quita el tratamiento farmacológico, se dejan de aplicar las vacunas y el paciente regresa a su inmunidad propia, ¿no? Entonces, esto también es importante que ustedes lo conozcan para tal vez no quedarse todo el tiempo sobre de que ya es alérgico, ¿no? A lo mejor les digo, al momento lo pueden tomar como cierto, pero sí como una recomendación al paciente de quedar ciertos que es o no alérgico, pues llevarlo con el alergólogo y hacer estas pruebas pertinentes. Entonces, como reacciones de tipo adverso, en este caso que estamos hablando de hipersensibilidad, las más frecuentes van a ser lo que se conoce como reacción vasovagal. La reacción vasovagal, dice, va a estar causada por hiperventilación. A ver, pregunta de los 64,000 pesos. ¿Cuál es el territorio de inervación del nervio vago o neumogástrico? ¿De dónde a dónde? ¿Hasta dónde va? Pues acá hablamos del nervio vago, vagal. No sean vagales. Y digan, a ver, ¿cuál es el territorio sensitivo del nervio vago? Así a grosso modo. No específico, pero sí así. O eso no lo vieron con su maestro de anatomía. Es medio chafa. Sí, profe, no lo vimos. No lo vieron. Los pares craneales. Híjole, no, yo que ustedes lo denuncio. Están pagando por un servicio y no se los dan. Chale. A ver, acuérdense, ¿cuál es el territorio sensitivo el territorio de inervación del nervio vago? ¿Desde dónde a dónde va? Por eso se le llama vago, ¿no? ¿Desde el tórax? Entonces, ¿qué más? Llega hasta el estómago. Entonces, exactamente. Entonces, acuérdate, por eso se llama vago, porque es el de los pares craneales, la mayoría de los pares craneales prácticamente su territorio de inervación se queda en estructuras de la cara, de la cabeza, intracraneales y algunas del cuello. En este caso, nuestro hermoso neumogástrico y tiene un territorio sensitivo desde, obviamente, estructuras propias del cráneo, el cuello, el tórax y hasta el abdomen. O sea, inerva un chorro, un cientonal de órganos. Ahora, una de estas partes, hablamos del reflejo vasovagal. Dentro de esta parte de la inervación, el nervio vago tiene dos muy específicas, que son el seno carotidio y el plexo carotidio. Tiene que ver con este nervio se encarga de censar en las carótidas, o sea, inerva las carótidas primitivas, y entonces ahí se encarga de censar dos cosas. Uno, la presión arterial, es decir, el nervio vago se encarga de monitorear cómo está la presión arterial que llega al cerebro, y otra es un barroreceptor, es decir, se encarga de medir las concentraciones de oxígeno y de CO2 de la sangre. Entonces, en una reacción de tipo alérgica severa, se da una reacción vasovagal, donde se altera la percepción
la percepción de estos gases, del CO2 y del oxígeno. Y entonces el paciente empieza a tener una, como reacción clínica, la hiperventilación, es decir, a aumentar el número de la frecuencia respiratoria por esta reacción vasovagal. Ahora, ¿te acuerdas que el nervio vago trabaja con un neurotransmisor en particular? ¿Se acuerdan cuál es ese neurotransmisor en particular? ¿Qué es el neurotransmisor del miedo, del coraje? ¿La qué? Acetilcolina. No, a menos que sean receptores muscarínicos, los del ¿Glutamo? vago, no es. ¿Eh? ¿Glutamo? Glutamato, pero no, tampoco. La dopamina. No, tampoco. ¿Cuál es el neurotransmisor que se secreta cuando estamos enojados, cuando tenemos miedo? La adrenalina. La adrenalina, exactamente. Entonces, la adrenalina es el neurotransmisor por excelencia con el que trabaja el nervio vago. Para que Entonces, si tú generas el medicamento, altera, en este caso, el funcionamiento del nervio vago, hay una reacción vasovagal. La primera, se genera hiperventilación por alteración de los vasoreceptores. Entonces, el paciente empieza a respirar más aceleradamente, hay aumento, alteraciones de la presión arterial. Decíamos que este nervio vago también inerva extrínsecamente al corazón. Entonces, si hay esta inervación intrínseca del corazón, va a haber taquicardia, ¿no? Aumento del latido cardíaco, y sintomatológicamente el paciente experimenta ansiedad. Digo, las personas que viven con esta situación de vida, valga la redundancia, es por una secreción exagerada de la adrenalina. Entonces, la adrenalina generalizada en secreciones afecta la función de los pulmones, la función del estómago, del intestino y en estas partes del corazón. Entonces, el paciente tiene taquicardia, hiperventilación, genera ansiedad. Evidentemente, esto tiene que ver o mediado por una absorción más rápida del medicamento. Acuérdate que decíamos que las reacciones de hipersensibilidad van a estar mediadas en base también a qué tan rápido llegan estos medicamentos al torrente circulatorio. ¿Sale? Puede ser, les decíamos, en el caso más frecuente de ustedes, que es los medicamentos que más aplican ustedes en la consulta, que es el anestésico, que puedan haber administrado de manera intravascular el anestésico de manera inadvertida. Esa es una de las causas más frecuentes que pueda generar una reacción de hipersensibilidad o tóxica a este fármaco por administrarlo directamente en el vaso. ¿Sale? ¿Vamos bien hasta acá? Pero ya no verlos. Yo sé que es lunes, estamos cansados, todos no queremos nada. No, eso todavía no. No, todavía no. Dice mi hijo aquí que estamos faltos de conocimiento, pero no. Eso tal vez fue el sábado, pero hoy no. ¿Sale? ¿Continuamos? Luego, ¿qué dice aquí? Ante la sospecha de una alergia a un medicamento, la primera medida es suspender el tratamiento. Evidentemente, si la reacción alérgica te la da de manera inmediata, pues bueno, no vas a seguir administrando el fármaco. Si el paciente te habla y te dice, ¿sabe qué, doctora Ale? Las pastillas que me dieron, me tomé mi pastilla que usted me recetó y me están saliendo ronchas, ¿sale? Y esto obviamente es una parte de las indicaciones. Cuando las reacciones alérgicas están en el consultorio, pues bueno, es más que evidente que tenemos que dejar de administrar un fármaco, ¿no? Es más que consabido. Pero aquí sí es importante
instruir al paciente de una manera adecuada de decirle, ¿sabe qué? Puede presentar estas reacciones. Comezón, ardor, irritación, ronchas, lengua gorda o hinchazón de la cara. Si lo presenta usted, es indicativo rápidamente que suspenda la administración del fármaco. Muchos pacientes, por desconocimiento, piensan que el que les salgan las ronchitas, pues no pasa nada. Pero la doctora me hizo mucho hincapié en que me debo de acabar mis pastillas. Entonces, no importa. Como no son tan molestas las ronchitas, me la vuelvo a tomar. Y entonces resulta que hacemos esto, lo que les decía anteriormente. El paciente con la primera dosis no le dio una reacción alérgica tan exagerada, pero sí funciona como una reacción de tipo de hipersensibilización. Se vuelve a tomar otra dosis, aumenta esta reacción y puede ser aditiva esta situación hasta que llega un momento que toma una pastilla y esto genera un desencadenamiento de una reacción anafiláctica. Entonces, sí tenemos que tener muy en cuenta esta comunicación. Vean, cuando hablábamos de la receta, debemos de ser muy cautos, debemos ser muy explícitos en que el paciente le quede claro que si presenta una reacción de tipo alérgica, de hipersensibilidad, así sea muy bajita, algo no normal que él sienta, debe de suspender el tratamiento y avisarte a ti para tomar las medidas adecuadas. ¿Sale? Diagnóstico. Ahora, ¿cómo vamos a diagnosticar esto? Pues claramente dice, el diagnóstico de una situación de alergia o de anafilaxia es forzosamente clínico. No hay de otra, es clínico. ¿Qué quiere decir? Con la sintomatología y los signos que ustedes, la sintomatología que tiene el paciente y los signos que ustedes puedan recabar en ese momento. Entonces, dice, no obstante, conviene recordar que el diagnóstico etiológico también tiene una importancia básica de cara a prevenir futuras reacciones. Aquí, ojo, evidentemente, lo que les decía, si las reacciones son medidas por IG o por IgG, si son o no, si son anafilácticas o anafilactorias, bueno, lo correcto es que al momento de que el paciente presente una situación, debemos de actuar como si fuera una verdadera reacción alérgica. Después requiere, una vez que el paciente ya lo sacamos adelante, requiere forzosamente una reevaluación, ¿sale? Para saber qué fue lo que sucedió. Y aquí es donde tenemos que tener el apoyo forzosamente de nuestros amigos alergólogos para poder determinar si la reacción fue puramente alérgica, fue solamente una reacción de hipersensibilidad o fue una reacción de tipo anafilactoide. Esto para normar el tratamiento posterior y que el paciente esté consciente y cierto de que efectivamente tuvo una reacción alérgica o lo que sucedió fue que el medicamento al que le reaccionó lo puede volver a tomar de manera después. ¿Sale? Ahora, para poderlo estandarizar, pues no es algo, les decía, que digo yo, que a mí se me ocurre, que nomás me lo saco de la manga y pues ahí hoy amanecí inspirado y dije, pues ahora les voy a sacar este choro, ¿no? No. Hay criterios diagnósticos de anafilaxia propuestos por el Instituto Americano de Alergia y después admitidos por la Academia Europea de Alergia e Inmunología. Entonces son ya criterios diagnósticos estandarizados, criterios diagnósticos bien establecidos y que veremos más adelante que van desde los criterios más básicos hasta los más complejos, donde solamente pueden ser algo molesto para el paciente, hasta situaciones que puedan poner en riesgo la vida del mismo. Y veremos más adelante que estos criterios los vamos a ir combinando. ¿Qué quiere decir? Ya lo veremos más a fondo, pero les diré, si el paciente tiene 2 de estos con 1 de estos, está grave. Si tiene 2 de estos, pero tiene 1 de estos, el paciente está moderado. Si el paciente tiene 3 de estos y 1 de estos, el paciente está
light, ¿no? O sea, estos criterios nos van a servir para poder identificar la gravedad del paciente, poder identificar si es, en qué estadio de alergia está, y también nos va a tomar para poder normar el tratamiento o el medio de accionar para revertir este proceso. Entonces, les repito, estos criterios diagnósticos nos van a servir para poder estadificar la gravedad del paciente, en este caso la situación alérgica, poder determinar el tipo de reacción que tiene y poder normar el tratamiento de intervención. O sea, puede decir, hago esto, hago el otro, hago aquello, hago acá. ¿Sale? ¿Dudas hasta acá? No, doc. ¿Ninguna? Ya se durmieron todos los demás. Ok. Sale pues. Entonces, vamos a hablar de los criterios diagnósticos. Entonces, primero, aparición aguda de minuto a horas de un síndrome que afecta a piel y mucosas. Aquí debemos de quedarnos claros que en todos los efectos de alergia siempre va a estar presente la afectación a piel o mucosas. ¿Qué quiere decir? Que en todos los procesos, sean moderados, sean leves, moderados o graves, siempre va a haber una afectación a la piel. Entonces es un síntoma. Ahora, ¿qué síndrome de afectación a la piel es el que se va a presentar? Entonces, acuérdate, perdón, aquí detrás de la nota. Cuando hablamos de síndromes que afectan a la piel, a las mucosas, acuérdate que vamos a hablar desde la urticaria, el rash cutáneo o el angioedema. ¿Qué pasó, Dania? Doctor, tengo una duda que no tiene que ver con lo que está hablando ahorita. ¿Puedo preguntar? A ver, dime si la podemos resolver. Ok. Yo hace tiempo, bueno, es que quería saber si una respuesta alérgica a un medicamento también podía ser como sentir sueño. ¿Sentir sueño? Ajá, porque yo recuerdo que hace tiempo me mandaron un medicamento y el primer día que lo tomé, yo me sentía con mucho sueño y me sentía como mareada, pero solo fue en la primera pastilla que me tomé y a la siguiente que me tocaba la dosis, me la tomé y ya no me pasó eso. Oye, ¿y este tratamiento va a pasar eso o algo así? ¿Mande? El médico que te prescribió este medicamento te dijo, oye, si te tomas este tratamiento, te va a pasar esto, posiblemente te pueda dar sueño, algo así. Pues es que era un antidepresivo, entonces se supone que me iba o sea, sí a relajar, pero no hace, o sea, es que yo me asusté porque me sentía como muy mareada. Pero digo, tu médico no te advirtió sobre esta sintomatología. Ok, bueno. Entonces, bueno. Ok, sí, o ya te respondo lo que te pregunto. Ok, mira. Aquí es lo que retomaba al inicio de la clase. Saber diferenciar entre un efecto secundario y una reacción de hipersensibilidad. Normalmente, les decía, los efectos secundarios tienen que ver con la interacción de un fármaco en diferentes grupos celulares. Entonces, nosotros, acuérdate, no tenemos la varita mágica para decir, este fármaco exclusivamente va a actuar en este grupo celular. Muy pocos medicamentos en la actualidad tienen esa capacidad. La mayoría va a interactuar con todas nuestras células y en donde encuentre el receptor va a generar esa transducción de la señal y genera un efecto metabólico. En este caso, un medicamento como el que tú mencionas
su principal efecto es el poder inhibir la recaptura de algún neurotransmisor en particular o activar zonas específicas neuronales. Como efectos secundarios, la mayoría de los ansiolíticos o antidepresivos van a tener eso, somnolencia, porque afectan las regiones del estado de alerta. Y normalmente esta somnolencia tiende a ser adaptativa, es decir, cuanto el paciente se adapte, se acostumbre a este fármaco, esas reacciones de somnolencia van a ir quitándose. Algunas veces es muy rápida, algunas veces puede tardar incluso hasta 3 semanas. Por eso les decía, y fíjate, aquí qué bueno que tocaste este punto, Dania, no tuviste una reacción de hipersensibilidad para nada, tú lo que tuviste fue una reacción de un efecto secundario común en ese fármaco, que es la generación de somnolencia, que después con la adaptación que ya tuviste, que fue rápida en tu caso, ya no tuviste esa sintomatología. Y qué bueno que tocas el punto porque es algo que les decía. Estas reacciones secundarias las clasificamos en muy frecuentes, frecuentes, poco frecuentes, raras, muy raras e infrecuentes. Y en nosotros es nuestro deber conocer cuáles son las reacciones secundarias más frecuentes de los fármacos que vamos a prescribir, pero no solo conocerlas, sino comunicarlas al paciente. Entonces, aquí vimos lo que dice claramente Dania, yo me espanté porque pensé que me estaba dando algo que no tenía que haberme pasado, o estaba yo sintiendo algo que no tenía que haber sido. Y esto se hubiera resuelto fácilmente si el médico te hubiera dicho, Dania, este medicamento, seguramente con estas dosis, las primeras 3, 4, 5 dosis, puedes tener esta sensación. Salvo que de plano la puedes tener ligero sueño, ligero cansancio. Salvo que de plano te la pases durmiendo y no te puedas ni despertar porque estás muy cansada, pues lo suspendes. Pero si solamente sientes sensación de sueño, cansancio, es normal, a las pocas dosis se te va a quitar. Dania experimenta esta situación, no lo ve como algo raro y dice, es esperado y sabe que se le va a quitar. Entonces hay que entender esta distinción y qué bueno que tomamos estos puntos para experiencia que ustedes deben de tener una muy buena comunicación con sus pacientes para tratar de evitar esta situación. ¿Sale? Gracias. Entonces, no estamos al orden, el orden es sabio. Entonces, seguimos, decíamos que los criterios clínicos para la identificación y certificación de la anafilaxia. Entonces, lo primero, la aparición aguda de algún síndrome que pueda afectar la piel y mucosas y que puede ser la urticaria, el rash o el angioedema. ¿Sale? Entonces, acuérdate, les decía, siempre en cualquier reacción alérgica va a estar presente una afectación en la piel. O sea, pobre piel, la verdad, es el órgano de batalla, es nuestro peón en este ajedrez, y entonces sintomatología. Si aparece una reacción en la piel, ya podemos empezar a pensar que es una reacción de tipo alérgica. Solamente vamos a estadificar si puede ser leve, moderada o severa. Siguiente, dice junto con al menos uno de los siguientes síntomas respiratorios. Puede ser disnea. ¿Saben qué es la disnea? Estamos en esto del metodológico. ¿Qué es la disnea? Rápido, no me la googleen. Dificultad para respirar. Dolor de Dificultad cabeza. para respirar. Dificultad para respirar, ¿no? Que sienten que respiran no les entra suficiente cantidad de aire. ¿Qué es una sibilancia? Como ruidos pulmonares. Ajá, tiene que ver con los ruidos pulmonares. Normalmente nuestro entrada y salida de aire en nuestros bronquios, como no tiene ninguna obstrucción, dicen los libros de clínica propedéutica, se escucha algo que es el murmullo vesicular, así en romántico. Y colocas un estetoscopio en el paciente, en el pecho del paciente, en la espalda del paciente, y escuchas cómo entra y sale el aire sin fuerza, sin generar ninguna aspereza, ¿no? Es una sensación armónica, ¿no? Murmullo vesicular. En el caso de la sibilancia se genera cuando los bronquios se cierran
parcialmente, disminuyen su calibre. Entonces acuérdate que el aire, cuando viene de un calibre grueso, se encuentra una reducción de un diámetro, empieza a silbar el aire, ¿no? Eso pasa en las ventanas de nuestra casa, cuando hay mucho aire, le dejamos un filito abierto. En el caso de los bronquios, así aparece. Las sibilancias pueden ser de baja intensidad o de alta intensidad. Normalmente las sibilancias de baja intensidad, es decir, solo lo vas a escuchar cuando colocas el estetoscopio al paciente, y las sibilancias de alta intensidad, esto está el paciente acostado, y entonces empieza a... Se escucha claramente cuando entra y sale el aire, ese silbido en su pecho, entonces la presencia de sibilancias. El estridor, ¿qué es el estridor? En ese sí creo que es más difícil que se los haya enseñado en la clase. El estridor, por el contrario, hay secreción de flemas, de secreción de algunas, sobre todo de flemas, de moco, al interior de la vía respiratoria, y entonces el paciente se escucha como que algo le estorba y se oye un ruido áspero, grave, al momento que el paciente respira, ¿no? Así, rudo, la respiración ruda. ¿Sale? Entonces, vamos ahí. Criterios diagnósticos. Primero, debe de haber un componente en la piel, y estamos hablando de qué es la situación de anafilaxia, ¿no? Que puede ser urticaria, rash o angioedema. Puede ser acompañado con al menos uno de los siguientes síntomas respiratorios, que puede ser disnea, sibilancias o estridor. Después, otra sintomatología es la hipotensión constatada. Aquí quiere decir que el paciente tenga disminución de la presión arterial, y va a ser desde la hipotonía, el síncope o la incontinencia. ¿Qué es la hipotonía? Hipo significa Bajo. bajo. Tono, el tono muscular. ¿Qué es el tono muscular? Es un tipo de contracción muscular, donde acuérdate que el tono muscular nos mantiene con la forma y con fuerza inherente para movernos. Entonces la hipotonía, literal, el paciente parece que está todo suelto. Acuérdate que aunque estás dormido, ¿no? O sea, que estés bien clavo, bien persa, bien tirando baba a las 3 de la mañana, tú te ves, alguien te toma una foto y la forma de tu cuerpo se mantiene. O sea, te ves bien establecido. En la hipotonía se pierde este tono muscular, que una persona pierde incluso las características de la facies corporal. Se ve alterada su facie y sin fuerza. Síncope. El síncope es la pérdida del conocimiento. El paciente se desmaya, pero cuando ahí tiene síncope no reacciona a estímulos verbales. Una persona que se desmaya, normalmente por hipoglucemia rápidamente o por una fuerte impresión, al momento de hablarle empieza a recobrar el sentido. El síncope se pierde la conciencia. Y el grado más fuerte de pérdida de pérdida del sistema nervioso central es un efecto, es la incontinencia. ¿Qué es la incontinencia? La pérdida de la capacidad de controlar los esfínteres. Una persona que se desmaya completamente no se orina. Así tú estés bien dormido y hasta cierto punto muy dormido, no te orinas. El control de los esfínteres es de manera voluntaria, profunda. Entonces, cuando una persona la atropellan, les recibe un golpe en la cabeza, ¿sí? O en este caso, esta situación farmacológica, y se empieza a orinar, quiere decir que la afectación neurológica es muy, muy fuerte, muy profunda, ¿sale? Y ahí es de gravedad. Entonces va desde lo más simple, como un desmayo, hasta la pérdida de la conciencia. Y hablamos de síntomas gastrointestinales persistentes, como dolor abdominal, cólico o vómitos. No náusea, vómitos. ¿Sale? Ahora, ¿dudas hasta acá?
¿Dudas hasta acá? No. ¿No? Bueno, entonces, vayan colocando la palabra presente en el chat. Hasta aquí le vamos a dejar para que podamos continuar la siguiente clase, pero obvio, se queda una asignación, una tareita. Van a ustedes a hacer a manita en su libretita, van a buscar la escala, los vamos a poner acá, en su libreta. ¿Y por qué se los pido en su libreta? Pues para que por lo menos tomen la... Bueno, déjenme dejar de grabar, porque